El tema que vamos a trabajar hoy es sistemas de ecuaciones lineales en su parte introductoria. Repasemos primero el cuestionario de conceptos previos de esta guía. Primero, ¿qué indica la pendiente y el y-intercepto de una recta? Recordemos que la pendiente me indica la inclinación de la recta. Si la pendiente m es positiva, la recta se va a inclinar hacia la derecha del eje positivo y. Pero si la pendiente es negativa, entonces la recta se va a inclinar hacia la izquierda del eje positivo y. El y-intercepto es el punto de corte que tiene la recta con el eje y. Segunda pregunta. ¿Con cuántos puntos como mínimo se puede graficar una recta? Basta con utilizar 2 puntos. 2 puntos son suficientes y necesarios para poder graficar una ecuación lineal. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es la fórmula general de una ecuación lineal en términos de su pendiente y el y-intercepto? La fórmula general es y igual a mx más b. Recordemos que m es el número que acompaña a la x. Ese valor es la pendiente. Y el número que no está relacionado con ninguna variable es el término independiente, que es el que nosotros conocemos como el y-intercepto. Es importante resaltar aquí que cuando escribimos la fórmula general debe tenerse en cuenta el orden. Primero se escribe el término que contiene la x y luego se escribe el término independiente. ¿Qué es un sistema de ecuaciones lineales? Es un conjunto formado por 2 o más ecuaciones, el cual se verifica para valores iguales de las incógnitas presentes. ¿Cómo es esto? Veamos un ejemplo. Tenemos allí un sistema de ecuaciones. Observen que hemos utilizado una llave y al interior de esa llave se escriben las ecuaciones. Es para indicar que estas ecuaciones son las que pertenecen a ese sistema. Este sistema, o en general un sistema, puede tener un tamaño. Ese tamaño es n por n. La primera n me indica cuántas ecuaciones y la segunda n me indica cuántas incógnitas tiene el sistema. En el caso del ejemplo, tenemos un sistema 2×2. ¿Por qué? Porque tenemos 2 ecuaciones y tenemos 2 incógnitas, la incógnita x y la incógnita y. Además, este sistema se cumple o se verifica para x igual a 1 y para y igual a 3. ¿Qué significa esto? Que cuando reemplacemos en x en las dos ecuaciones, cuando reemplacemos por 1 que es su valor y reemplacemos y por 3 que es su valor, las igualdades deben cumplirse. Veamos cómo es. En la primera ecuación tenemos x más 3y. Reemplacemos su valor. X vale 1 y y vale 3. Nos quedaría de la siguiente manera. Cuando estamos resolviendo este polinomio, que ya se convirtió en un polinomio aritmético, hay que tener muy en cuenta la jerarquía de las operaciones. Es decir, qué se realiza primero y qué se realiza al final. Primero siempre se deben solucionar las multiplicaciones y las divisiones y al final se solucionan las sumas y las restas. Es decir, que en este paso lo primero que tenemos que hacer es multiplicar 3 por 3 y luego sumar con este valor 1. Entonces nos quedaría 3 por 3, 9, más 1 nos da como resultado 10. Es decir, que sí se verifica la igualdad en la primera ecuación. En la segunda ecuación tenemos 5x menos y, reemplacemos los valores. Entonces nos quedaría 5 por 1, que es el valor de x, menos 3, que es el valor de y. Primero realizamos la multiplicación 5 por 1 y luego realizamos la resta. 5 por 1 nos da 5, menos 3 nos da como resultado 2. Observen que sí se verifica o sí se cumple para la segunda ecuación. ¿Qué significa esto? Que x igual a 1 y y igual a 3 es la solución de este sistema de ecuaciones lineales 2×2. Resolver o hallar la solución de un sistema de ecuaciones lineales 2×2 es encontrar esos valores de x y de y que hacen que las igualdades se cumplan. Más adelante vamos a aprender cuáles son los métodos para poder encontrar la solución de un sistema de ecuaciones lineales. Los sistemas de ecuaciones lineales se pueden clasificar en 2 tipos, dependiendo de si el sistema sí tiene solución o si el sistema no tiene solución. Por eso es importante aprender a hallar la solución de un sistema. Si el sistema sí tiene solución, entonces se dice que el sistema es compatible. Si el sistema no tiene solución, entonces diremos que es incompatible. En caso de que el sistema sí tenga solución, se pueden dar 2 casos. Puede ser
determinado, significa que la solución es única, o puede ser indeterminado, significa que las soluciones son infinitas. Cuando nosotros graficamos un sistema de ecuaciones, recordemos que en sesiones anteriores hemos aprendido a graficar una ecuación y que cuando graficamos una ecuación nos da como resultado una línea recta. Como vamos a graficar un sistema que tiene dos ecuaciones lineales, pues entonces nos van a quedar dos rectas y se nos pueden producir tres casos. Que al graficar las dos rectas sean paralelas. Cuando las dos rectas son paralelas significa que el sistema no tiene solución y por lo tanto será un sistema incompatible. O las otras dos opciones que tenemos es que las dos rectas se intercepten en un punto y como ese punto es único, entonces ese punto va a representar la solución de ese sistema. Como ese punto es único, la solución será única y por lo tanto el sistema será compatible determinado. La otra opción que puede pasar es que al graficar las rectas coincidan. Por ejemplo, en este dibujo tenemos una recta en color azul y una recta en color rojo que vemos que coinciden, es decir, que cuando grafiquemos prácticamente nos va a quedar una sobre la otra. ¿Qué significa esto? Que las dos rectas se interceptan en todos sus puntos, es decir, en infinitos puntos. Por lo tanto, tendrá infinitas soluciones. Por lo tanto, ese sistema será un sistema compatible indeterminado. Veamos un ejemplo. Representemos gráficamente el siguiente sistema. X más y igual a 5 y 5x menos 2y igual a 4. Lo primero que hacemos es nombrar estas dos ecuaciones de la siguiente manera. Vamos a colocar el número 1 para la primera ecuación y como 2 la segunda ecuación. Entonces vamos a graficar. Recuerden que para graficar se despeja y de la ecuación. Pueden utilizar una tabla de valores o pueden utilizar el método de la pendiente y el y-intercepto. Cualquiera de los dos métodos que a ustedes les parezca más fácil lo pueden utilizar. Para este caso yo voy a utilizar el método de la pendiente y del y-intercepto. Entonces comencemos con la operación, con la ecuación número 1. Vamos a despejar y en esta ecuación. Entonces tenemos x más y igual a 5. Vamos a pasar a transponer x al lado derecho, entonces ella pasa con su operación contraria. Y aquí ya está despejada la variable y. En este paso lo que vamos a hacer es reordenar la ecuación. Recuerden que en la fórmula general primero se debe escribir el término que contiene la x y luego el término que es independiente. Al reescribir o al reordenar nuestra ecuación nos quedará y igual a menos x más 5. Aquí ya entonces es muy fácil darnos cuenta cuál es la pendiente y cuál es el y-intercepto. La pendiente en este caso es menos 1 y el y-intercepto sería 5. Recuerden que la pendiente la debemos expresar como un fraccionario. Como aquí la pendiente es menos 1, entonces para que nos quede escrito como un fraccionario le colocamos el 1 como denominador. Miremos qué sucede con la ecuación número 2. Vamos a despejar y. Entonces en este caso vamos a transponer el término 5x a la derecha con su operación contraria y nos quedaría menos 2y igual a 4 menos 5x y luego transponemos este menos 2 que me está acompañando la y, lo vamos a transponer. Él está multiplicando, por lo tanto al transponerlo debe pasar a dividir toda la expresión y nos queda de la siguiente manera. Este menos 2 es un denominador común para los términos que hay en el numerador, entonces podemos separarlo y realizar las operaciones para cada uno de esos términos. Nos quedaría de la siguiente manera. 4 dividido entre menos 2 nos quedaría menos 2 y 5x dividido entre menos 2, aquí aplicamos la ley de los signos, menos por menos nos va a quedar más, entonces el resultado va a ser 5x medios. Nuevamente reordenamos la ecuación para poder dejar el término que contiene la x de primero y el término independiente al final. Nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría y igual a 5x medios menos 2. Y aquí es fácil ver entonces que la pendiente es 5 medios y que el y-intercepto es menos 2. Grafiquemos entonces. Miremos la primera ecuación. Nos quedaría y igual a menos x más 5. Recordemos que la pendiente es menos 1 sobre 1 y que el y-intercepto es b igual a 5. En el plano cartesiano, lo primero que vamos a ubicar es el y-intercepto en el eje y. Entonces, en el eje y vamos a buscar el valor 5 positivo.
Muy bien. Y la pendiente, recordemos que como ella está expresada en un fraccionario, el numerador me va a indicar cuál es el movimiento que yo voy a realizar en el eje Y. Si ese numerador es negativo, el movimiento debe ser hacia abajo. Si es positivo, el movimiento debe ser hacia arriba. Y en el denominador vamos a mirar cuál es el movimiento en el eje X. Ese movimiento, si el denominador es negativo, será a la izquierda, y si el denominador es positivo, será hacia la derecha. Entonces, miremos, aquí nos quedaría, según esta pendiente, tenemos que hacer un movimiento de una unidad hacia abajo y luego una unidad hacia la derecha, es decir, hacer este movimiento, una unidad hacia abajo y luego una unidad hacia la derecha, y nos quedaría el punto ubicado en este lugar. Como ya tenemos 2 puntos y por 2 puntos, con 2 puntos podemos graficar una recta, entonces los unimos y al lado de la recta vamos a escribir su ecuación. Es importante colocar flechas en los extremos de la recta para indicar que la recta continúa indeterminadamente. Vamos con la ecuación número 2. Nos quedaría y igual a 5 medios menos 2. La pendiente es 5 medios y el y-intercepto es menos 2. Ubiquemos primero el y-intercepto. Entonces en el eje Y vamos a ubicar el valor menos 2. Ahí está. Y según esta pendiente tenemos que movernos 5 unidades hacia arriba y luego 2 unidades hacia la derecha. Entonces contemos. Desde menos 2, 5 hacia arriba, 5 unidades, tendremos 1, 2, 3, 4, 5 unidades hacia arriba y luego 2 hacia la derecha, 1 y 2 unidades, y ubicamos el punto. Como ya tenemos esos 2 puntos, entonces el paso a seguir es unirlos. Y al lado de la recta vamos a colocar su ecuación. Miren que al graficar este sistema nos dio el caso en el que ellas intersectan en un punto y ese punto es único. Ese punto de intersección es la solución de nuestro sistema. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de ese punto? En el eje X es el 2 y en el eje Y es 3. Es decir, que este sistema que acabamos de dibujar o que acabamos de graficar es un sistema que tiene una solución única, por lo tanto es compatible y es determinado, cuya solución es 2,3. 2 para X y 3 para Y. ¿Qué nos queda? Nos queda verificar que esa solución que hemos encontrado es correcta. ¿Cómo se verifica? Se verifica reemplazando los valores que encontramos para X y para Y en el sistema original. El sistema es X más Y igual a 5 y 5X menos 2Y igual a 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar la solución que encontramos. En X vamos a reemplazar por 2 y en Y vamos a reemplazar por 3 y debemos verificar que se cumplieron estas igualdades. Nos quedaría para la ecuación 1 de la siguiente manera. X más Y, recordemos que X vale 2 y que Y vale 3. Entonces al hacer la operación 2 más 3 nos da como resultado 5, ¿sí? Entonces si se verifica es correcto. Y en la ecuación número 2 tenemos 5X menos 2Y. Entonces reemplazamos X que vale 2 y Y que vale 3. Recordemos que primero multiplicamos y al final hacemos la resta. Entonces nos quedaría 5 por 2, 10 y 2 por 3, 6. Al final restamos, nos quedaría 10 menos 6, nos da como resultado 4. Observen que también se cumple la igualdad, es decir que esta solución que encontramos es correcta. Muy bien, eso es todo lo que tiene que ver con esta parte introductoria. Que viene nuestro taller de repaso. Van a graficar los siguientes sistemas de ecuaciones y según la gráfica van a determinar qué tipo de sistema es. En caso de que sea un sistema compatible determinado, entonces van a verificar que la solución que encontraron gráficamente es correcta. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer comprobando que se cumplan las igualdades en cada ecuación del sistema. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia, por favor, comuníquense con la profesora Melissa, no duden en comunicarse con ella y expresarle sus dudas e inquietudes. Muchísimas gracias.